Dice la Escritura, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, pero la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Desde el principio, la palabra de Dios ha sido menospreciada por la mayoría de los hombres. Desde el mismo inicio de la creación, la palabra de Dios fue menospreciada. Lo que no se debe de menospreciar, porque la palabra de Dios no es una palabra excluida de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo. Por lo cual dice que Cristo es el verbo hecho carne. El verbo de Dios, o sea, la acción de la palabra. Él es la Escritura. Él es. Por eso es que dice que el que rechaza mis palabras, yo no le juzgo, sino que la palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cómo es que la palabra juzgará? La palabra toma cuerpo, la palabra toma forma, y no toma cualquier cuerpo, no toma cualquier forma, toma forma de juez, porque ella juzga, y si toma forma de juez, es que ella es el juez. Y Dios dio al Hijo todo el juicio, para que todo sea juzgado por Él, porque Él dio su vida por todo, para que todo se sujete a Él y para que todo viva por Él. Entonces, la palabra no está excluida del dueño de la palabra, sino que la palabra es Dios mismo. Pero así como Dios es menospreciado, la palabra es menospreciable al corazón de los hombres, aún a los hombres que dicen creer en Dios. ¿Por qué? Porque cualquiera pronuncia a un Dios con su boca, cualquiera lo pronuncia con sus labios, pero el de su propia imaginación. Pero la palabra del verdadero es a su corazón y a su propio entender y a su propio ver menospreciable. Son duras sus cartas, son duras sus palabras, son fuertes. Y su palabra, su verdad, lo profundo de su corazón es algo que es menospreciable a los ojos del hombre natural, algo que es menospreciable a los ojos del hombre terrenal. Por eso es que cuando el hombre no está en una continua y perfecta comunión con Dios, en una continua comunicación con Dios, la palabra le resulta menospreciable a su corazón. No entiende, no comprende. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su carne, sus deseos de su mente, sus pensamientos, sus acciones del cuerpo, hechas por sí mismo y para sí mismo, apartadas de la voluntad de Dios y de la intimidad con Dios, lo hacen menospreciar la palabra. Así aconteció cuando el Señor le dijo al pueblo, a los sacerdotes, no solo en aquel tiempo, sino que es una profecía para el final. Aconteció en el tiempo, pero acontece en el final en peor medida. 7 veces peor que en aquel tiempo. El Señor lo dijo que iba a ser 7 veces peor la maldad de la tierra. Cuando el Señor le dijo a los sacerdotes, ¿por qué? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si Señor, ¿dónde está mi temor? Y entonces el pueblo le preguntó, o los líderes le preguntaron y le dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor les dijo, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La mesa de Jehová para los sacerdotes en aquel momento y para este tiempo es despreciable. ¿Cuál es la mesa de Jehová? La mesa que Él da en su secreto, la mesa que Él da en su revelación más profunda, la mesa que Él da en su comunicación, en la intimidad, en el secreto del hombre con Dios. Pero dice que este secreto solamente Él lo tiene para con los que lo aman con todo el corazón. La comunión íntima de Jehová es para con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Entonces hay que temerle de verdad y hay que amarle, y para demostrar ese verdadero temor, ese verdadero amor, se debe de permanecer en su íntima y profunda comunicación para que Él dé la profundidad de sus palabras. Y mientras uno está en esa comunicación, uno entonces adquiere la mente del cielo, y cuando viene no tiene una mente terrenal, sino que tiene una mente celestial. Por eso dice que el que viene del cielo es sobre todo, que el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todo. ¿Por qué? Porque Él viene con una mente celestial, Él no viene con una mente terrenal, porque viene de la comunicación con el Padre. Así como cuando Moisés bajó del monte y dice que su gloria era tal, que su rostro brillaba de tal forma que los hijos de Israel tuvieron que poner un velo sobre sus rostros para no ver la gloria de Él, a causa de la gloria que se manifestaba en Él, porque Él no venía de cualquier sitio, Él venía de la presencia de Dios, venía de la comunicación con Dios. ¿Cuál es la presencia de Dios? No son gritos ni algarabía, no son hablar y multiplicar palabras sin cesar, orando sin cesar. No se trata de eso. Venía de escuchar a Dios cara a cara, venía de la intimidad con Dios, venía del secreto de Dios y venía con otro corazón y otra mentalidad.
Tal fue así que su gloria resplandeció, porque venía con Dios mismo formado en su mente, en sus pensamientos, en su corazón, y todo lo que venía hablando era celestial, era espiritual. Y esta es la palabra que menosprecian los hombres, la que es celestial, porque la palabra de la tierra es grata al hombre terrenal porque él vive en la tierra. Mira continuamente las cosas terrenales, mira y cree en las cosas terrenales. Por eso es que el justo vivirá por fe, porque el justo vive por la palabra de la fe, no por lo que ve en la tierra. Y por eso es que cuando el Señor manda a los líderes a apartarse con su secreto, es para que vengan con la palabra revelada y con una mente realmente celestial. No es solamente con una palabra revelada la que de pronto Dios me dice en el secreto, porque Dios puede decirme algo en un momento y yo ir y publicarlo, pero si yo no permanezco en ese secreto de Dios, todo lo que hice fue transmitir una palabra, pero aquella palabra no penetró a mi corazón, y aquellas muchas palabras que Dios me va a hablar no penetraron a mi oído, a mi corazón, ni transformaron mi mente. Las palabras deben transformar la mente del hombre. Las palabras deben cambiar la mentalidad y el pensamiento del hombre. Así como cuando Jacob puso las ovejas delante de las varas que había montado con mondaduras de diferente forma. Y así las ovejas cuando procreaban, entonces daban a luz del color de eso que Jacob había hecho. ¿Por qué? Esto representa la palabra de Dios y el secreto de Dios y la revelación de Dios dada en el secreto. Esto entra en el vientre espiritual del hombre, porque aquellas ovejas representan las ovejas de Dios, las físicas, la que es el hombre. Pero estas mondaduras que él hizo representa la verdad revelada de Dios en su secreto, aquella comunicación con Dios, que es tanto lo que se ve de Dios, que esto penetra en mi hombre espiritual, esto alimenta a mi hombre espiritual, esto transforma mi mente, esto transforma mi corazón, esto transforma mis pensamientos, esto realmente penetra en mi vientre de modo tal que cuando yo hablo realmente lo que se formó en mí. Y esta es la palabra que viene hablando el celestial. No es porque un día fue a un monte, porque no se trata ni siquiera de ese monte, porque dice que los montes traerán paz al pueblo y los collados su justicia. Los montes que traen paz al pueblo son aquellos que viven en la continua e íntima comunión con Dios. Esos que viven en esa comunión con Dios traen la palabra celestial. Esta palabra va a ser menospreciada por los hombres de la tierra y va a ser menospreciable a los corazones de los hombres terrenales, pero que no tienen fe. Porque hay hombres terrenales que cuando escuchan la palabra de justicia, con fe creen, tienen fe, y de pronto esa fe que no viene de ellos mismos, sino que viene de Dios, porque dice que esto no de vosotros, sino de Dios, porque la salvación es por gracia, por fe, para que nadie se gloríe. Y esto dice, no de vosotros, sino de Dios. Esa fe que Dios pone en el corazón, muchos la toman, o mejor dicho, pocos la toman. La mayoría no lo toma, pero pocos entre la multitud la toma, y entonces creen a esa palabra celestial, aunque sean terrenales, y eso comienza a transformar sus pensamientos, sus mentes, su forma de ver. Esta es la palabra que es menospreciable por los que no toman la fe. Esta es la palabra que es menospreciable por aquellos que no reciben la semilla de la fe que Dios siembra en el corazón de cada cual, porque Dios siembra la semilla de la fe en el corazón de cada cual. Esto dice la Escritura, que el sembrador salió a sembrar y sembró su semilla en 4 campos diferentes, y en estos 4 campos diferentes representan el corazón de cada cual. Y esta semilla es la semilla de la fe, la semilla que Dios pone en el corazón de cada cual. Unos la toman, otros no. Otros la toman de otra forma, terrenal y carnal. Otros de otra manera. Entonces, esta semilla crece en aquellos que la reciben. Pero el que viene del cielo, que es sobre todo, no viene con una mentalidad terrenal. No viene con una mentalidad de hombre. Por eso es que el que vive en aquel secreto, en aquella comunicación íntima con Dios, apartado continuamente con él de la sociedad, de todo tipo de medio social, de todo tipo de fuente de noticias, de todo tipo de fuente de chismes y cosas que acontecen en el mundo, que permanece en ese secreto, adquiere la mente de Dios, y cuando viene, él no es creído. Entonces, ¿cómo puede ser que los hombres que viven en comunicación los unos con los otros, no con Dios, cuestionen esta palabra? Es un poco de razonamiento lo que se necesita nada más para entender que estos están errados, para entender que están equivocados. Cuestionan esta palabra y toman la misma palabra para
contender con aquella palabra que es dada en el secreto. Por eso es que los profetas dice que profetizan al pueblo falsamente. Cuando el Señor habla acerca de los profetas en el libro de Jeremías, por allá, capítulo 23, también el capítulo 29, dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pero después dice: pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Porque la palabra verdadera, la celestial, es la que está en ese secreto. Pero esta es a los ojos de los hombres y al corazón de los hombres terrenales que no reciben esa semilla de la fe para desarrollarla, menospreciable. Porque les parece dura, les parece molesta, les parece difícil. ¿Pero por qué? Precisamente porque es celestial. Se debe de entender que la mente de Dios es completamente diferente a la del hombre. El hombre jamás y nunca va a poder entender las cosas que son del corazón y de la mente de Dios. Nunca las podrá entender. Si no recibe esa semilla de la fe, le van a parecer alocadas. Y por eso es que dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es locura. Pero ¿cuál es el evangelio? No es el evangelio simple que se predica por muchos en el tiempo del fin en que vivimos. Es el evangelio del secreto, es el evangelio que viene del cielo, es el evangelio que viene de lo profundo del corazón de Dios, que habla del verdadero amor de Dios, que habla del verdadero temor de Dios, que habla de las cosas espirituales profundas con toda su ciencia, y que el hombre refuta, y que el hombre mismo que se dice ser cristiano, que se dice ser creyente, que se dice ser evangélico, refuta y contradice. ¿Por qué? Y a sus ojos es menospreciable. ¿Por qué? Porque se burla de aquello. Delante de los ojos del hombre, aquello amerita burla, pero delante del cielo, el hombre es una vergüenza. Delante de los ojos del cielo, el hombre queda avergonzado. Pues esas son las vergüenzas espirituales de los hombres: su corazón, su pensamiento terrenal. Y cuando un hombre adquiere esta palabra en aquella comunión íntima con Dios, debe de apartarse de todo medio. Debe de apartarse de toda relación con cosas seculares, con todo tipo de conversaciones infructuosas. Esto lo dice la Escritura en varias oportunidades. Una de ellas cuando Pablo nos dice a todos nosotros a través de la carta a Timoteo, cuando dice que no nos mezclemos con vanas palabras. Dice: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Evitando, dice, las profanas pláticas sobre cosas vanas, porque estas pláticas acerca de cosas terrenales, de cine, de deporte, de política, de cultura, de cuerpo, de ropa, de comida, de todo tipo de cosas terrenal y carnal, que no es celestial, que es del hombre natural, pertenece al hombre natural. Dice: guarda lo que te he encomendado, evitando todas estas profanas pláticas. Y otra vez dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, hermanos, dice, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando esto acontece, que el hombre se mezcla en todo este tipo de cosas, el hombre, cuando le viene por algún medio la palabra que en el secreto se da, menosprecia aquella palabra, porque ella es menospreciable al corazón que se mezcla en estas cosas. Ella es menospreciable al corazón terrenal, porque es dura, es fuerte, ¿verdad? Pero es menospreciable al corazón terrenal. Pero ¿cuál es la presencia que es débil? La presencia de Dios, cuando se manifieste para declarar que todas estas cosas eran su corazón y para el bien que eran todas estas cosas, entonces el hombre va a caer por tierra entendiendo la bondad de aquello. La bondad que no pudo percibir cuando escuchó esta palabra, cuando llegó a sus oídos. La bondad que no pudo percibir en el momento en que escuchaba. Y por eso es que las cartas parecen duras. La presencia resulta ser débil. Y la palabra dura y menospreciable. ¿Por qué? Al corazón del terrenal, al corazón de aquel cuya comunicación y comunión es con el mundo y con los hombres terrenales y carnales, como dice: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Al corazón de aquel que todo el tiempo está delante del hombre necio. Y otra vez dice que el que se junta con necios, necio será.
Pero el que se junta con necios, el que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios será quebrantado. ¿Por qué? Porque se le pegan aquellas palabras. Y al final va a menospreciar las verdaderas. Y van a hacer a su corazón menospreciables las palabras de vida, que son para gloria eterna y honra del que las recibe, porque será juntamente con Dios eternamente y para siempre. Pero para los de fe verdadera, esta palabra no es menospreciable, porque viven en su comunión y entienden la verdad de Dios, sino que es gloriosa y tienen la mente del cielo y son sobre todas las cosas. Gloria a Dios.